nombre de Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Y seguimos, hermano, con la lectura de la palabra. Aquí dice, Pablo estaba mandándole una carta a los corintios y él le decía que estaba contristado, que él decía que él lamentaba la carta que le había mandado a los corintios, porque los corintios se habían contristado con la carta que Pablo le había mandado. Bendito sea el nombre de Dios. Pero dice Pablo, ahora me gozo porque no haya sido contristado. Es decir, dice, ahora yo me gozo, no porque hayan sido contristados, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, aquí Pablo no está hablando de que él, exhortando a los corintios, bendito sea el nombre de Dios, dice que él exhortaba a los corintios, pero que los corintios se contristaron con la carta que Pablo había mandado. Y dice que él se gozaba, no porque hayan sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento. Porque cuando escuchamos la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, bendito sea el nombre de Dios, que la palabra de Dios nos trae arrepentimiento, porque el Espíritu Santo, aleluya, obra en nuestras vidas y nos hace ver de dónde hemos caído. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos ayuda, gloria a Dios, ay, santo, a ver nuestra condición espiritual delante de Dios. Y cuando nosotros clamamos a Dios y vemos que hemos hecho mal, dice que vamos a tener el arrepentimiento en nuestras vidas. Gloria a Dios por todas las personas que se contristan por causa del arrepentimiento, porque en el mundo las personas se contristan, en el mundo las personas se entristecen. Dice Pablo en 2 de los Corintios 7, pero dice que la tristeza del mundo produce muerte. Pero cuando nosotros nos damos de cuenta que le hemos fallado al Señor, bendito Dios, dice que nosotros no viene tristeza, pero esa tristeza, amados hermanos, es para arrepentimiento. Por eso Pablo decía aquí de que él se gozaba porque esa carta había llegado a la vida de cada persona en los Corintios para que se arrepintieran de lo que estaban haciendo mal. Bendito sea el nombre de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Bendito sea Cristo, aleluya. Dice en el versículo 11, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, sé que solicitud produjo en vosotros. Es decir, esta carta que Pablo mandó a los corintios, bendito sea el nombre de Dios, dice la palabra de Dios aquí, amados hermanos, que trajo arrepentimiento, trajo tristeza a la vida de los hermanos. Por esa tristeza fue para arrepentimiento, porque cuando nosotros nos arrepentimos, alcanzamos misericordia. Dios bendiga a mi hermana Lorena Fuente, Dios me la bendiga, gloria a Dios por su vida. Entonces, hermanos, nosotros vemos aquí que esta carta trajo tristeza a los corintios. Y en estos tiempos, hermanos, a veces hay hermanos que cuando escuchan palabra de Dios le viene tristeza. Pero gloria a Dios por esa tristeza, porque esa tristeza es para arrepentimiento. Esa tristeza es para ayudarnos a estar bien con el Señor. Pero cuando nosotros tenemos tristeza en el mundo, esa tristeza produce muerte. Bendito sea Cristo, a su nombre sea la gloria. Entonces, amados hermanos, Dios no va a permitir que ninguno se pierda, y mucho menos con aquellos con el cual Dios tiene un propósito. Dice Pablo, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, dice que produjo
en vosotros, dice que defensa de indignación, que produjo temor ardiente, efecto, dice que produjo celo, esta tristeza del arrepentimiento, porque cuando nosotros estamos en los caminos del Señor y cuando nosotros le fallamos a Dios, viene tristeza a nuestras vidas, pero esa tristeza nos ayuda al arrepentimiento, dice la palabra de Dios, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, amados hermanos, aquí hay algo muy importante para cada uno de nosotros. David fue un hombre que andaba conforme al corazón de Dios, dice la palabra. Pero hay algo muy importante, mis amados hermanos, porque David sabemos que le falló al Señor. David le falló al Señor y aún él estaba turbado al punto de, en Salmo 42, 11, él se decía a él mismo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía, Dios mío. Ahora mismo, hermano, yo no sé por qué situación estés pasando, pero quiero decirte que hay solución para cada problema, porque Dios no va a permitir que ninguna persona se pierda, aun cuando le hemos fallado, hermano, personas que se apartan de los caminos del Señor. Dice la palabra de Dios que el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Por eso David le decía: alma mía, ¿por qué te abates? Espera en Dios, es decir, aún en lo que él le había fallado al Señor, él le decía: alma mía, ¿por qué te abates? Espera en Dios, porque todavía tengo que seguir alabándole, porque todavía tengo que seguir alabando a mi Dios, porque Él es el Dios de mi salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, mis amados hermanos, por eso es que el Señor le decía a Isaías: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y esa gloria, amados hermanos, ha nacido sobre cada uno de nosotros. Yo quiero decirle algo, hermano: a veces cuando estamos en los caminos del Señor tenemos que tener cuidado con la altivez, tenemos que tener cuidado con la vanagloria, tenemos que tener cuidado con hacernos sentir más que otros, porque yo tuve una experiencia, hermano, que cuando yo me convertí a Cristo, mis amados hermanos, bendito sea el nombre de Dios, cuando yo me convertí a Cristo, yo fui una persona que fui transformada muy rápido, gloria a Dios por eso, pero esa transformación, mis amados hermanos, a mí como que me hizo daño, porque el Señor comenzó a usarme, bendito Dios, para su gloria y para su honra. El Señor comenzó a usarme en sanidad. El Señor comenzó a usarme en profecía, porque a veces yo hablaba y me mandaban hasta callar, porque bueno, hay iglesias y hay congregaciones, pero el Señor me usaba, hermanos, y yo me acuerdo que yo me sentía más santa que todos los demás. Yo me sentía como yo era nueva y como Dios me estaba usando, mis amados hermanos, a mí Dios yo me sentí como que ya yo era mejor que las demás y veía aquella que hacía esto y aquella que hacía lo otro, y yo era nueva en el evangelio cuando yo me convertí aquí en este país, en Suiza, que había venido con todos mis ídolos de Cuba. Bendito Dios que todos esos ídolos yo los boté, gloria a Dios por eso. Pero mis amados hermanos, yo me acuerdo que yo me sentía que yo era la más santa, que yo era la que mejor estaba con el Señor, porque el Señor me estaba usando. Pero ahí fue cuando me vino altivez a mi vida. Ahí fue, amados hermanos, cuando yo me creí de que Dios estaba más conmigo que con los demás. Claro que era nueva. Por eso hay que tener cuidado con los hermanos nuevos para no crear neófitos, porque el nuevo tiene que pasar un proceso, bendito Dios. Tiene que pasar un proceso. No es que venga una persona nueva y enseguida ya le demos cargo. Tiene que pasar un proceso. Y esa experiencia que yo tuve, hermanos, me aparté del Señor, bendito Dios. Y me acuerdo que yo me fui para mi país y yo comencé, hermanos, a buscar un taxi en internet. Pero cuando entré a internet encontré un chat y ahí encontré un joven. Yo llevaba 8 meses en el evangelio. Y comencé a ser tentada. Hablé con la pastora, le dije: pastora, ayúdeme a orar porque estoy cayendo en tentación.
Para mí hubiera sido fácil cerrar esa puerta. Yo creo que hablé parte de este testimonio, pero no lo di completo. Hoy sí lo voy a dar completo, porque yo quiero que ustedes vean el poder de Dios, que es precioso. Bendito sea el nombre de Dios. Yo lo que quiero decirle, mis amados hermanos, que el Señor, aún allí, cuando yo me aparté del Señor, cuando yo pensé que ya yo no iba a volver más a los caminos del Señor, hermanos, me acuerdo que fui al hospital y yo quería divertirme, yo quería olvidarme ya de que yo dije, Cristo, te quedaste en Suiza, que Dios me perdone, pero son experiencias, a veces Dios permite todas esas cosas, y Dios permitió que yo cayera bien bajito para comenzar de cero. A veces Dios permite que nosotros caigamos, hermanos, para comenzar de cero. Hay personas que caen dentro del evangelio, pero no se levantan, siguen en el piso porque no hay arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Y me acuerdo, mis amados hermanos, que yo fui a ver a mi padre, que le había dado una embolia a la parte oriental de Cuba, y yo fui con el muchacho que había conocido por internet. Bendito Dios. Y cuando yo fui a ver a mi padre, yo fui después para la capital de esa provincia oriental, en Santiago de Cuba, y cuando yo llegué fui para un hotel, porque supuestamente yo estaba de vacaciones, y pedí un hotel por 3 días, porque supuestamente yo quería descansar. Yo vengo diciéndole algo muy importante. A mí me había venido altivez, pero Dios permitió que yo cayera para volver a levantarme. Pero ahí en el fango, ahí el Señor me sostuvo. Ahí en el fango, el Señor comenzó a tratar conmigo, porque Dios no va a permitir que ningún hijo suyo se pierda. Así como Jonás cayó en el vientre de aquella ballena, en ese vientre, amados hermanos, ¿qué es lo que había ahí en el vientre de un pez? Lo que había era inmundicia. En el vientre de un pez, ¿qué es lo que hay? Seguro que era basura lo que había, pero ahí Dios trató con Jonás, para que Jonás se arrepintiera, para que Jonás cumpliera el propósito de Dios, porque cuando Dios tiene propósito en una vida, el Señor lo va a cumplir. Quiere el hombre o no, el Señor lo va a cumplir. Así como con Isaías, aleluya. Como cuando él se escondió en aquella cueva, así cuando él dijo, ¿por qué yo quiero morirme? El Señor dijo, no. Él mandó un ángel para que lo sustentara. Él mandó un ángel para que lo alimentara y para decirle, aliméntate, descansa, come, porque largo camino te resta. Entonces, mis amados hermanos, allí en el fango donde yo estaba, en aquella pudrición, después de haber conocido al Señor, claro, por supuesto, 8 meses yo era una bebé, pero era una bebé que venía mal, porque ya me estaba creyendo que porque Dios me usaba en sanidad, en profecía, bendito Dios, ya yo era mejor que otras personas. Y por eso tenemos que tener cuidado en estos tiempos, que no es porque Dios nos use, nosotros somos más que nadie. Al contrario, Dios vino a buscar lo más vil, lo más menospreciado, lo que no es, para avergonzar lo que es. Bendito Cristo. Y me acuerdo que estuve en el hotel y el primer día que llegué, comencé a intoxicarme, mis amados hermanos, me llené de roncha el primer día. Yo decía, ¿y esto qué cosa es? Fui para el hospital, mis amados hermanos. El tercer día, esto es un testimonio que yo lo quiero dar porque yo sé que va a ser de edificación a muchas vidas, porque Dios va a cumplir el propósito en tu vida. Quiera el hombre, no quiera usted o no quiera, Dios lo va a levantar, Dios lo va a fortalecer, porque esto es con quien Dios quiere, esto no es con quien el hombre quiera. No. Dios escoge, Dios capacita, Dios prepara y Dios usa y Dios envía. Bendito sea Cristo. Esto no es con quien el hombre quiere. Dios bendiga a mi hermana María Recalde. Entonces, mis amados hermanos, el primer día que estuve en el hospital, yo me intoxiqué, comencé a ponerme llena de roncha. Yo dije que había dado parte de este testimonio, pero no lo había dado completo. Y me acuerdo, mis amados hermanos, que cuando yo comencé a verme intoxicada, fui para el hospital. El primer día, el segundo día, volví a comer y volví a intoxicarme otra vez. Y yo decía, ¿y esto qué cosa es? Dios me mandó al hospital 3 días. Al tercer día, bendito Dios, yo voy al hospital.
otra vez con la intoxicación. Pero el segundo día, hermanos, cuando estamos en el mundo, queremos lucir, queremos alimentar esta carne y darle los gustos a la carne. Y me acuerdo que comencé a usar lentes de contacto, lentes para verme linda, porque estaba con un muchacho, ya me había olvidado de Cristo. Pero yo quiero decirle que comencé a ponerme lentes y el lente me dañó el ojo. Cuando el lente me daña el ojo, que voy al hospital, me ponen un parche, yo dije no va a pasar nada, porque esto ha pasado otras veces en mi vida. El lente me ha lastimado el ojo, pero yo sigo poniéndome lente. Y me acuerdo que fui a mis amados hermanos y me pusieron el parche en el ojo. Al tercer día vuelvo a ir otra vez al hospital intoxicada y allí atendían a los enfermos juntamente con las consultas. Yo nunca había visto esto en Santiago de Cuba, en un hospital. Y cuando el doctor comienza a atenderme, era un doctor que estaba estudiando medicina en Cuba, que había venido de África. No, sí, de África habían venido porque van muchos africanos a estudiar en Cuba. Y me acuerdo que él comienza a recetarme y hay una persona en una cama al lado, una señora mayor quejándose. Cuando yo voy a ver la persona mayor que se está quejando, yo le pregunto al doctor primero, ¿puedo ir a hablar con ese paciente y con su familia? El doctor me dijo, sí, tú puedes ir, lo que esa familia es un poquito rara, pero puedes ir. Y yo fui allí. Pero antes de yo ir, había algo dentro de mí porque yo estaba en pecado. No es que Dios usa personas sucias, porque Él limpia y el Señor prepara vasos de honra, porque Dios no le agrada a nadie que esté sucio, pero Dios hace como Él quiere, porque el trato de Dios es diferente para cada persona. Y a veces no podemos cuestionar que si Dios hizo esto con uno, Dios hizo esto con otro, que porque Dios, que Dios no obra así, y queremos hacer que Dios obre según nuestras propios pensamientos. Bendito Dios. Y me acuerdo que algo dentro de mí me dice, ve y ora por esa persona. La otra parte de mí me decía, tú estás loca. ¿Cómo tú vas a orar por esa persona si tú estás en pecado? Y mira cómo tú andas con un vestido corto. Y me decía, o la otra parte de mí me decía, ve y ora por esa persona. La otra parte de mí me decía, tú estás en pecado. Tú no puedes ir, tú estás sucia. Tú no puedes ir a orar por una persona. Pero bueno, tanto fue porque cuando Dios va a hacer algo, esos misterios le pertenecen al Señor. Y nosotros no podemos juzgar deliberadamente. Y me acuerdo que me paré y fui allí y comencé a predicarle a la familia del Señor. Y cuando cogí la mano, iba a coger la mano de la señora estaba enferma, pero era demente, tenía problemas mentales. Y la señora me dice, no me toque. Pero después le cojo la mano y cuando termino de orar por ella, la señora muy calmada me dice, y era mayor que yo, me dijo, tía, muchas gracias. Y yo me fui. Cuando yo iba saliendo del hospital, mi hermano, porque ese pecado, cuando yo me aparté del Señor, eso fue en noviembre, finales de noviembre. Después fueron 3 meses, hermanos, que yo estuve apartada del Señor. Pero esos 3 meses, el Señor nunca me abandonó. Y le doy gloria a Dios porque tuvo misericordia de mí. Bendito sea el nombre de Dios, porque el Señor es muy claro en su palabra. Cuando el Señor habla, hermano, dice la palabra de Dios, ay santo, el Señor dice que Él hace como Él quiere, mis amados hermanos. Él hace como Él quiere, porque a Dios nadie puede cuestionarlo. Y me acuerdo que cuando yo salía, vino detrás de mí el doctor. Y me llamó por mi nombre y me dijo, Grini, espérate un momento. Él sabía el nombre porque él había escrito el nombre, mis apellidos, en el libro de la consulta. Y me dice, ¿tú eres cristiana? Yo no sabía si decirle que sí, si decirle que no. Y le digo, sí, soy cristiana, pero en estos momentos yo no estoy muy bien. Y él me dijo, esta mañana el Señor a mí me dijo, prepárate porque te necesito. Y esta mañana el Señor me dio palabra para tu vida. Yo ese hombre nunca lo había visto. Ese hombre yo no lo conocía. Y me dijo, mi nombre es Jeremías. Conocí a Cristo en este país, aquí en Cuba. Y esta mañana el Señor me inquietó y me dijo, prepárate, y me dio palabra para ti. Y me acuerdo que él comenzó a decir, me dice el Señor que te tiene esculpida en la palma de su mano. Y me acuerdo cuando yo entré al hospital la segunda vez, la tercera vez
fue la misma enfermera de todos los días, y la enfermera me dijo a mí palabra bíblica y era impía. Me dijo, otra vez tú aquí, llevas 3 días viniendo todos los días. Tú otra vez aquí. Me dijo, mija, mejor coge una soga, póntela en el cuello, pon una piedra y tírate en el mar. Así mismo me dijo aquella enfermera. Y yo me quedé así, yo digo, ¿y cómo ella sí me va a decir eso? Y yo no entendía, y después fue que voy a la consulta y el varón de Dios me dijo eso. Después visité una iglesia cuando fui de vacaciones con mi mamá otra vez a Santiago de Cuba y pregunté si lo conocían. Me dijeron que sí, pero que se había ido para su país. Hermanos, y me acuerdo que él comenzó a hablarme y el Espíritu Santo comenzó a ministrarme. Comencé a llorar, el Espíritu Santo comenzó a quebrantarme el 3er día en el hospital cuando yo iba saliendo. Y él me dijo a mí así, me dijo, mira, agárrame la mano. Y él me aguantó por aquí y me dijo, y yo te aguanto a ti aquí. Y me dijo, trata de soltarte. Y yo trataba de soltarme así, pero no podía soltarme. Y él me dijo, este es el Señor que te tiene aquí aguantada y tú estás así. Y yo comencé a llorar aún más porque el Espíritu Santo me estaba ministrando. Y me dijo, va a llegar el momento en que tú y en el Señor van a estar los dos así. No, Él no te va a soltar y tú nunca te vas a soltar del Señor. Y yo salí del hospital, hermanos, dando gritos, llorando de la presencia de Dios. Y cuando la enfermera me vuelve a ver que estoy saliendo del hospital, se pone las manos en la cabeza y me dice, ¿y ahora qué pasó? Se dice, ¿y ahora qué pasó? Yo salí gritando, llorando por la presencia de Dios. Pero ahí Dios comenzó a tratar en mi vida. Porque me acuerdo que fui a una discoteca y yo no podía bailar. Porque Dios me había libertado de ese espíritu inmundo de baile. Porque yo en el mundo me había graduado de baile. Bendito, Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Y mis amados hermanos, bendito Dios, le doy gracias al Señor. Fui a una discoteca, hermano, y yo no podía bailar porque dice la palabra de Dios que el Señor cuando hace las cosas, el Señor las hace bien. Y el Espíritu Santo ya no me dejaba tranquila. Y me acuerdo que antes de yo venir para Suiza, yo me sentía muy mal, me arrodillé, le pedí perdón a Dios, ya yo no quería que el muchacho me tocara. Y yo le dije al Señor que me perdonara y yo quise bautizarme en Cuba. Y cuando fui al hospital, que llegué a La Habana, que fui al hospital al oftalmólogo, me dijeron que el lente me había producido una úlcera corneal y que era de operación, que yo tenía que operarme. Y yo comencé a llorar y yo dije, con lo caro que es en Suiza, ¿con qué dinero yo voy a pagar esa operación? Yo no puedo, Señor, ¿qué hago? Una úlcera corneal, ahora me voy para Suiza con una úlcera en el ojo. Y le dije, Señor, el pecado, hermano, trae muerte. Y hay enfermedades que son del pecado. Porque Dios me llevó 3 días a un hospital porque yo estaba en pecado, pero al 3er día usó a un hijo de Él, a un siervo de Él para hablar a mi vida, para que yo me apartara del pecado, para que yo viniera a sus pies. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre sea la gloria. Y amados hermanos, me acuerdo que yo me bauticé el día que yo venía para Suiza. Yo venía por la noche, por la mañana fui con el pastor, me bauticé y me arrepentí de corazón, lloré mucho, ese día estuve en oración, pero fue un arrepentimiento de corazón. Y hermanos, cuando yo me metí en el agua y el pastor me bautizó, la presencia de Dios bajó, y el pastor, que tal vez pueda ver el testimonio después porque es pastor José Luis Ferrer de Cuba, él me bautizó y él me dijo, mira, en la mañana el agua está caliente y mira cómo estoy erizado, no es porque tenga frío, es la presencia de Dios en el agua. El Espíritu Santo me quebrantó y cuando salí del agua el Señor me dijo, tú estás sana. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y por qué? Porque me arrepentí de todo mi corazón. Me arrepentí, hermano, y le dije a ese muchacho, no me vas a tocar más.
Si tú eres de Dios, el Señor lo va a confirmar y Dios va a tratar contigo y va a tratar con mi vida. Pero si tú no eres de Dios, yo le voy a pedir a Dios que te quite de mi vida, porque sé que el enemigo había mandado, bendito Dios, un tropiezo para mi vida. Y el Señor dice que Él da la tentación conjuntamente con la salida. Pero para mí era fácil haber cerrado esa puerta con la que estaba siendo tentada, pero no tuve fuerza, no tuve esa fe, hermano, no estaba fortalecida en Cristo. Pero aún así, por la gran misericordia de Dios, el Señor tuvo misericordia de Dios. Por eso dice el Señor en Isaías 41:13, dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Por eso esa palabra yo se la doy a ustedes hoy en este día. Que esta palabra, amados hermanos, sea para bendecir la vida de cada uno. Porque el Señor dice, yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Aleluya. En Miqueas 7:18, mis amados hermanos, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad? Nuestro Dios perdona la maldad, aleluya. Por eso, hermanos, estemos en lo que estemos, vamos a clamar al Señor, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, vamos a arrepentirnos, porque el Señor dice que Dios dice, ¿quién como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, aleluya, porque se deleita en misericordia. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Se sepultará nuestras inequidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Por eso dice la palabra de Dios, amados hermanos, que en Él vamos a hallar vida y vamos a alcanzar el favor de Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios también en Mateo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido para llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y por eso Dios le plació llamarme, a Dios le plació darme otra oportunidad. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre sea la gloria. Y esa oportunidad no debemos desaprovecharle, amados hermanos, porque no podemos ser repetitivos con el pecado, hermano. Porque la palabra de Dios dice que porque tenemos la gracia de Dios no vamos a estar pecando constantemente, porque Dios no puede ser burlado. Pero algo sí quiero decirte, el Señor tiene poder para restaurarte. El Señor tiene poder para lavar tu vida. El Señor tiene poder para traerte a sus caminos, limpiarte, restaurar, así como sacó del vientre de la ballena Jonás, porque cuando Dios tiene propósito con alguien, el Señor lo va a cumplir. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, a veces yo no sé de dónde Dios lo haya sacado a usted, yo no sé cuál sea su testimonio, y si quiere lo escriba. Hay personas que Dios lo ha librado de la muerte, hay personas que Dios ha mandado siervos a hablarle, así como Dios mandó a aquel hombre a hablarme a mi vida llamado Jeremías de otro país, mis amados hermanos. Después que yo me puse en la brecha, después que Dios trató con mi vida, también Dios me ha usado a mí, porque estando yo en Cuba en el 2019, en diciembre, bendito Dios, no, eso fue en enero del 2020, el año pasado. Yo estaba en Cuba y me acuerdo que me llaman por teléfono a las 12 de la noche. Me llama la hija de los pastores y me dice, mi mamá está enferma, mi mamá se siente mal, mi mamá tiene dolencia en el estómago y hay que llevarla al médico, pero mi papá dice que ahora no. Entonces yo bajé corriendo, que no es tan cerca, no es lejos, pero no es cerca. Cogí un visitaxi y me fui para la casa de los pastores. Bendito Dios, el pastor Yaneil Cia, tal vez me estén mirando, que son unos pastores con los que yo quiero mucho en Cuba. Bendito Dios. Y me acuerdo que fui a casa de esos pastores, y cuando yo llego, yo le dije, no, hay que ir para el hospital. Y yo estaba en pijama, yo estaba en ropa de dormir. Me acuerdo que yo no sé por qué doy este testimonio, pero
Tal vez sí, porque si aún Dios usó a otra persona para sacarme del fango, para darme vida, para que yo me arrepintiera, como decía Pablo aquí, que le manda una carta a los corintios que se entristecieron, pero esa tristeza, él se gozaba porque fue para arrepentimiento, para ponerse a cuenta con Dios. Y me acuerdo cuando fuimos para el hospital, yo en pijama a las 12 de la noche, cogimos un taxi para ir para el hospital. Cuando llegamos al hospital, la pastora se sienta en la mesa con el doctor y el doctor comienza a preguntarle qué tiene y entra un señor. Y dice el señor, mire médico, yo tengo una paciente que está ahí, pero me la mandaron para psiquiatría, en psiquiatría me la mandaron para acá, porque dice que esto es medicina. Y el doctor le pregunta, ¿pero qué es lo que tiene? Dice, no, ella lo que tiene es depresión. Entonces dice el doctor, no, eso no es aquí en medicina, eso es en psiquiatría. Y dice, y en eso la familia de la señora la traen en una camilla y la ponen en la sala. Cuando la ponen en la sala, yo me recuerdo que dice el doctor, llévenla, que eso es de psiquiatría, pero ya la familia dijo, no, nos han mandado de allá para acá y de aquí para allá y ahora usted la va a atender. Yo miré al pastor, porque yo andaba con los dos pastores, yo miré al pastor y el pastor me conoce. Bendito Dios, cuando el pastor me mira, que él me conoce, él me hace así y yo le hago así. ¿Por qué? Porque en Cuba muchas personas son idólatras, hay muchas personas que están en la religión, que no creen en el cristianismo. Pero era algo que yo no podía aguantar y era algo que me inquietaba y yo tuve que ir y le dije a la familia, permiso un momentico, yo hermanos no hablé con nadie, eso fue como que algo me empujó donde estaba la señora en la camilla y comencé a ministrar la señora y el pastor me miraba como diciendo, no lo haga que tú no conoces a esta gente, y comencé a hablarle a la señora y le decía, yo sé que tú me escuchas, yo sé que tú me estás, y la señora había entrado en la camilla con la cara virada, la boca virada, con los ojos virados para arriba, echando espuma por la boca. La señora había entrado en una condición muy mala. Cuando yo vi a aquella señora que dice la familia depresión, yo dije, no, esa señora está endemoniada. Esto no es depresión, esto es demonio que tiene esa señora. Y la señora tenía los ojos virados para arriba, tenía la boca virada y estaba babeándose por aquí porque estaba mal. Ella estaba como en shock. Y me acuerdo que comencé a hablar con ella, comencé a orar bajito y ahí comenzó el pastor, comencé a sentirlo y a la pastora a respaldarme en oración, a orar por esa señora en medio del hospital Calixto García en El Vedado, en La Habana. Hermanos, y me acuerdo que cuando comienzo a orar por la señora, llegó el momento que se puso bien y le dije, ya estás bien, ya eres libre, ahora repite conmigo. Y comencé a clamar y de momento veo toda la familia diciendo, amén, gloria a Dios. Porque el Señor sabe cómo obra, el Señor sabe cómo actúa. Y el pastor y yo no sabíamos si la familia era santera, si era religiosa, no sabíamos. Pero algo sí me impulsó a ir donde estaba esa señora. Y cuando yo fui, seguimos orando, clamando, la señora se paró, se sentó y dice, ¿qué hago yo aquí? Cuando ella miró a su alrededor, la señora comenzó a decir, ¿qué hago yo aquí? Porque ella estaba consciente, a ella la había, es decir, ella estaba poseída, ella estaba endemoniada, ella la habían llevado para el hospital endemoniada, diciendo que era depresión, pero se sentó en la cama la señora y dijo, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué me han traído? Y la hija comienza a explicarle que ella estaba ahí porque se había sentido mal, pero nadie le dijo por qué la habían llevado al hospital. Bendito sea el nombre de Dios, porque el Señor es todopoderoso. Y me recuerdo, mis amados hermanos, que dijo, mi chancleta, yo me quiero ir para mi casa. ¿Quién me trajo a mí aquí? Y pidiendo agua a la señora. Amados hermanos, yo me acuerdo que en el grupo de la familia había un vecino mío
Y él me dijo que se había mudado y me dijo, ¿tú eres la hija de Grisel? Dígole, sí. Dice, yo soy el hijo de Reina. Su mamá se había entregado a Cristo y yo había ido con los pastores René. Yo había ido con ese pastor y con su esposa y con mi madre, creo. Habíamos ido allá a orar por la casa, por la hermana, hacerle una liberación. Bendito Dios, y es verdad que Dios obró ese día en la casa de esa señora. Pero lo más lindo es que la señora me voy y el médico dijo, no, usted no se puede ir, a usted hay que examinarla. A esa hora querían examinarla, después que el doctor dijo que la llevaran para psiquiatría. Pero el Señor sabe lo que hace. Y que el mensaje es que Dios hace como Él quiere. Dios a esa hora de la noche nos llevó al hospital. Pero no era por el dolor de la pastora Janet, porque es que no era, cuando salió del hospital no tenía nada. Después de ahí nos fuimos en pijama yo, a las 2 de la mañana nos fuimos para el Hotel Habana Libre a tomar helado, porque ella ya estaba sana. Era el trato de Dios. Dios permitió que los pastores, conjuntamente conmigo, con esta sierva inútil, fuéramos allí al hospital para orar por aquella persona. Esa señora fue libre en el nombre de Jesús. Y me acuerdo que esa señora decía, orándole ya, papá, perdóname. Señor, perdóname porque te he fallado. Padre, límpiame. Y por eso yo le digo que para Dios no hay nada imposible. Si nosotros caemos, hermano, vamos a tratar de no caer 2 veces. Pero si nosotros le fallamos al Señor, hermano, vengamos corriendo a los pies de Cristo. Dios usó un siervo de Él, un varón, para hablar a mi vida, para sacarme del pecado, para traerme a Cristo. Fue cuando me bauticé, fui sanada, bendito Dios, de la úlcera corneal en el agua el día que me bauticé. Pero así como Dios usó a otro, también después me usó a mí para ir a un hospital, para orar por una enferma delante de todo. Y le dije a los médicos, había un muchacho, doctor, que estaba allí recostado de la puerta. Y me acuerdo que tal vez los pastores Jané y Ilcía escuchen el testimonio, porque ellos estaban presentes y yo lo tengo en Facebook. Se quedaron así. Y él se quedó así y yo le dije, ese es el Cristo que yo conozco. Ese es el Dios que yo conozco, que mi Dios, para Dios no hay nada imposible. Ese es el Cristo que levanta muertos. Ese es el Cristo que sana a los enfermos. Y bendito Dios, porque Dios no solamente fue una enseñanza para mí, sino para la familia de esa señora, que vieron el poder de Dios, que la llevaron con los ojos virados para arriba, con la boca virada, haciendo así con las manos, y fue levantada, fue sanada en ese momento en el nombre de Jesús, porque para Dios no hay nada imposible. Dios bendiga a mi hermano Francis Alex Mora. Está en Francia, es un paisano cubano. Dios le bendiga mucho. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios bendiga a la sierva Beatriz Alexandra también. Dios me la bendiga. No sé de qué país esté la hermana Beatriz conectada. Y Maribel Bedina también, que sigue ahí. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Amados hermanos, por eso el Señor dice la palabra de Dios en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a acercarnos, hermano, al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia, porque esto es un proceso, mis amados hermanos. Hay personas que vienen a Cristo y tienen un proceso corto, otros tienen un proceso largo. Hay personas que vienen a Cristo y rápidamente son libertadas y son llenas del Espíritu Santo, pero hay otras personas, amados hermanos, que tienen un proceso, porque yo tuve un proceso. Dios usa a quien Él quiera, Él hace como Él quiera, porque nuestros caminos no son sus caminos y sus pensamientos, como dice en Isaías 55, no son sus pensamientos. Eso lo dice la palabra de Dios, amados hermanos. Lo que tenemos que hacer es acercarnos al Señor. Lo que tenemos que hacer, bendito sea el nombre de Dios, es creerle al Señor, porque para Dios no hay nada imposible. Bendito sea Cristo. Y por eso, mis amados hermanos, yo doy mi testimonio, porque el testimonio nos ayuda a creer más en el Señor. El testimonio, amados hermanos, nos ayuda, por si no creemos, saber que el poder de Dios existe, que el poder de Dios es real. Bendito Dios. Por eso no podemos juzgar a un hermano cuando se aparta de los caminos del Señor, sino que tenemos que orar, porque Dios va a restaurar, el Señor va a levantar, bendito Dios, a aquellas personas que reconocen que le han fallado al Señor, porque vamos a estarle fallando constantemente. Este camino es angosto y el Señor dice en su palabra
palabra que cuando nosotros le fallamos y nosotros vamos a Él, confesamos nuestros pecados y nos apartamos, vamos a alcanzar misericordia. Y Dios no hace excepción de personas. Sabemos que el poder del cristiano está en la oración. Si usted quiere ser usado por el poder de Dios, solamente déjese llevar, solamente ore y ayune, vigile, métase con Dios para cuando usted se levante del piso, para cuando el Señor lo levante, como dice en primera de Pedro, humillado bajo la poderosa mano del Señor, para que Él nos levante en su tiempo. Y cuando nosotros nos metemos con el Señor, aunque seamos chiquiticos en la fe, aunque seamos nuevos en la fe, el Señor va a obrar y el Señor nos va a usar para Él glorificar su nombre, porque esto es con quien el Señor quiera. Por eso, cada día es día de restauración, cada día es día de reconciliación con el Señor. Cada día, amados hermanos, es día de estar en las manos de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre sea la gloria. El Señor es precioso. El Señor, cada día que nosotros estamos en Él, amados hermanos, nosotros vemos cómo Dios obra en nuestras vidas. Bendito sea Cristo. A su nombre sea la gloria. Dios bendiga a mi hermana María Recalde. Dios le bendiga a Chica Polita. Dios le bendiga. Amén, mi hermana. Hay poder en el nombre de Jesús. Así es. Hay poder en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. A mi hermana Marta Patermina, Dios me la bendiga, mi amada. Gracias por estar conectada también en la radio. Cristo viene pronto. Y aquí estamos, amados hermanos. Hoy fue pequeño la lectura, la enseñanza, la prédica, pero fue con testimonio, porque me gusta testificar el poder de Dios todos los días de mi vida, porque cada persona siempre va a tener algo que testificar. Bendito Dios. Muchas personas han sido libradas de la muerte. Dios, cuando tiene propósito en una vida, nosotros vemos que esa vida pasa, hermano, por esos juncos por donde pasó Moisés, por ese río, pero el Señor estaba ahí cuidando de él. Bendito Dios, porque Dios siempre va a cuidar de cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Hay personas, hermanos, que cuando niños también pasan. Yo pasé cosas cuando niño, pero ahí está el Señor también para traernos, para usarnos, para capacitarnos, porque Dios cumplirá el propósito en cada vida. En cada vida Dios tiene planes diferentes. Dios tiene enseñanza, tratos diferentes para que nosotros podamos enseñar y ser de testimonio a otras personas, mis amados hermanos. Cuando menos pensamos que Dios nos va a usar es cuando Dios nos usa. Cuando creemos que estamos llenos y que somos los más espirituales, ahí es cuando el Señor se aparta de nosotros. Por eso tenemos que caminar constantemente creyendo que nada somos, que somos siervos inútiles, porque los nombres, los renombres, los credenciales, todas esas cosas son vanas. Dios va a usar a las personas como Él quiere y a quien Él quiera. Bendito sea el nombre de Dios. Dios es precioso, mis amados hermanos. Por eso en este día, ese es mi testimonio. No se preocupe por lo que usted está pasando. Dios va a mandar a alguien para levantarlo. Y cuando usted se levante, Dios lo va a usar a usted para levantar a otra persona. Es como una cadena, porque esto es una familia en Cristo. Y Dios prepara a uno para levantar a otro. Y Dios prepara el otro porque ese quiere que ese otro se ponga en la brecha. Y ese otro se levante y se prepare para que sea de bendición a otro hermano, a una familia. A veces nos creemos que no somos nada y sentimos el anhelo de ir a predicar, sentimos el anhelo de ir a evangelizar, sentimos el anhelo de llamar a una persona. Mira, hoy yo llamé a una hermana que no sé ni quién es, no la conocía. Es una pastora que está comenzando su ministerio, pero hermanos, yo no sé, me dio por escribirle, porque la vi joven, le dije gloria a Dios. Hermanos, pero había un propósito en esa llamada, aleluya. Había un propósito en esa llamada, bendito Dios. Y yo sé que Dios va a cumplir ese propósito. Bendito sea el nombre de Dios. Y a veces dice el Señor que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Mira, Dios bendiga a la pastora Yané, de la cual estaba dando este testimonio, que está conectada. Bendito Dios, pastora, estaba dando el testimonio de cuando fuimos al hospital. Está conectada en la página Mujeres Virtuosas en Cristo. Ahí está la pastora Yané.
Estaba dando el testimonio de cuando fuimos al hospital, que usted tenía un dolor y al final no había tal dolor, sino era un propósito de Dios para libertar un alma, para el Señor glorificarse en medio de ese hospital. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios, porque mira, Dios es bueno, la pastora está conectada. El Señor obra así, porque el Señor respalda su palabra y todo lo que hacemos, que lo hacemos para la gloria de Dios, el Señor lo respalda. Bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso. Gloria a Dios, le bendiga a mi pastora Yané y a su esposo Isía, que ellos son pastores y los quiero mucho y siempre estamos fajados, pero en amor. Ese es el amor de Cristo. Bendito Dios, me los bendiga. Y bueno, hasta aquí mi tiempo. Dios bendiga a todos los hermanos que están conectados en la radio Cristo Viene Pronto, los hermanos y hermanas que se conectaron en la página Mujeres Virtuosas, y seguimos orando los unos por los otros. Y voy a orar para terminar mi tiempo, porque creo que detrás de mí viene otra persona a seguirse conectando en la radio Cristo Viene Pronto. Bendito sea el nombre de Dios. Padre amado, Señor, gracias por este tiempo. Padre, bendice cada persona, bendice al pastor Víctor, Padre, allá en Perú, Señor, el anfitrión, del creador de esta radio, Cristo Viene Pronto, Padre. Bendice su hogar, bendice su familia, Padre. Concede las peticiones, Señor, que hay en su corazón, Padre, conforme a tu voluntad. Padre, te pedimos que cubra su hogar, Padre. Al igual el hogar de cada persona que está conectada, Padre. Fortalece cada persona en la fe, Padre. Señor, esas hermanas que están mal de salud, Padre. Señor, glorifícate en sus vidas. Señor, llevando sanidad, Padre amado, restaurando sus vidas, Padre. Mira esas personas, Señor, que necesitan fortaleza espiritual. En este día, Padre, te pedimos que venga, Padre, sobre cada vida, llenándolo de tu Espíritu Santo, fortaleciéndolo, Padre. Señor, mira esas personas enfermas en este tiempo de ese coronavirus, Padre. Sana a los enfermos, Padre. Sana la tierra, Padre. Restaura la tierra, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, porque está afectando aún, Padre amado, este tiempo, Padre, a tus hijos, Señor. Pero esto nos hace fuerte, Padre, también, Padre. Esto nos ayuda, Padre, a ponernos en la brecha, porque estamos mirando las señales de los últimos tiempos, Padre. Estamos pasando por esta tribulación, Padre amado, pero tú estás con nosotros, Padre. Tú no nos vas a desamparar, Padre. Yo te pido, Padre, que trates, Señor, con todas esas personas. Mira las oraciones que se han hecho en este día para que tú libertes a los drogadictos, para que rompa las cadenas que lo tienen atado a ese vicio, Padre, para que tu Padre los visite y le dé un encuentro personal, Señor, contigo a cada uno de ellos, Padre. Mira esa madre, Señor, que sufren con sus hijos drogadictos, Padre. Mira esas personas, Padre, que no tienen empleo. Señor, suple, Padre. Abre una ventana de los cielos, papá, y derrama bendición sobre cada persona necesitada, Padre. Señor, yo te pido, Padre, que comience a abrir puertas de empleo en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate en estos tiempos. Mira esos pastores, Padre, que están clamando, pastores que están levantando en estos tiempos, Padre. Señor, yo te pido que tú los respaldes. Mira la pastora Carla, Padre, allá en Chile, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, ayúdala, Padre, levántala, Padre, fortalécela, Padre, sé con ella, Padre, con su familia, con su esposo, Padre, respalda su ministerio. Mira a mi hermana Mercedes, Padre, que se ha operado también, Padre. Señor, yo te pido, Padre, que tú le des sanidad de lo alto, que le dé una recuperación pronta, Padre, porque ya va para su casa, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque tú estuviste con ella, porque no, Señor, fueron malas, Señor. Las consecuencias no fueron peores, Padre, porque ahí estuviste tú para sostenerla. Gracias porque tú estás con cada uno de nosotros. Bendice mi pastora Miguelina, Padre. Señor, bendice cada hermana de mi iglesia, Padre. El reino de Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice todos los pastores también, Padre amado, que están conectados. Bendice, Padre, todas esas personas que me apoyan, Padre. Todas esas personas que me ayudan, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, recibe la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Y mi ministerio está en tus manos, Padre. En tus manos, Padre. Ayúdame, Padre, con mi ministerio, Padre, para hacer tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, mis amados hermanos. Dios me lo bendiga.
a todos, a cada uno de ustedes, y que la paz del Señor esté en cada hogar. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gracias y hasta la próxima. Dios le bendiga y seguimos orando en ayuno, en oración. Bendito Dios para ser fortalecido con el poder del Espíritu Santo.